Bien, en el video anterior entonces vimos el desarrollo de este ejercicio en donde analizamos cómo la impedancia que tenemos conectada en la carga se ve reflejada en el circuito primario. Para este ejercicio entonces vamos a tener ahora nosotros una característica pues algo distinta. Esto es más ya como parecido a un circuito residencial. Entonces tenemos una tensión de 2400 voltios en el circuito primario. Esta es una red que está en estrella, tiene 3 fases y el punto neutro. Entonces estaría mi transformador conectado a una de las fases y al punto neutro de este sistema de alimentación. La salida del transformador tiene 2 tensiones. Toda la bobina o todo el número de vueltas de la bobina secundaria me generará 240 voltios. Y tenemos un punto central que nos permite obtener otras 2 tensiones, 120 voltios y 120 voltios. 10 lámparas que están conectadas al circuito secundario, un televisor de 400 vatios, estas dos están conectadas a 120 voltios y un aire acondicionado que está conectado a 240 voltios. Para este circuito nos están pidiendo que calculemos el valor de R para asegurar una carga balanceada, la magnitud de I1 e I2, el voltaje de línea, la potencia total entregada y la razón de vueltas o la relación de transformación. Para la potencia total, pues vamos a mirar qué es lo que tenemos nosotros conectados ahí a la salida del transformador en nuestro circuito secundario. En este caso pues tenemos 10 lámparas, cada una tiene 60 vatios. Lo otro que tenemos conectado aquí es un televisor que tiene 400 vatios. Y tenemos conectado un aire acondicionado que tiene 2000 vatios. Entonces la potencia total sería de 3000 vatios. Bueno, la potencia que está conectada al secundario, ¿sí? Listo. Para determinar la resistencia, entonces nosotros vamos a buscar una condición primero pues de equilibrio. Ya habíamos dicho que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. De aquí nosotros podemos despejar lo que es en la potencia de entrada, que tendríamos el voltaje del primario por la corriente del primario. Y eso va a ser igual a la potencia de salida. Entonces esto me permite ya hallar la corriente del primario. De aquí podemos decir que la corriente del primario es igual a la potencia de salida sobre el voltaje del primario o el voltaje de entrada. La potencia de salida son 3000 vatios, como lo acabamos de determinar, y el voltaje del primario son 2400 voltios. Esto me daría una corriente de 1.25 amperios. Conociendo ya la corriente del primario, entonces podemos determinar nosotros esa resistencia para que me genere la condición de equilibrio, es decir, la resistencia que yo tendría que tener aquí para esa condición de equilibrio. Cuando digo aquí es en el circuito primario. La resistencia, para hallar esa resistencia, pues simplemente tomamos el voltaje del primario y la corriente del primario. Aquí tendríamos 2400 voltios sobre la corriente que acabamos de hallar, que es 1.25 amperios. Y esto sería igual a 1920 ohmios. O sea, podríamos decir 1,9 kilo ohmios. Esa sería la resistencia para que se generara como una condición de equilibrio, una carga balanceada. Bien, el punto B será el punto A. El punto B nos dice la magnitud de I1 e I2. Entonces por aquí tenemos a I1 y por acá está la corriente I2. La corriente I1 pues la conocemos simplemente con la potencia que tenemos allí instalada. Esa potencia serían los 10 focos de 60
por tanto la potencia ahí serían 600 vatios. Y esa potencia dividido en el voltaje de alimentación. Entonces el voltaje de alimentación entre este punto y este punto son 120 voltios. Entonces 600 dividido en 120 voltios, eso nos da 5 amperios. Esa sería la corriente 1. Y la corriente 2, pues vamos a ver que está conectada a la corriente 2. Es el aire acondicionado. Entonces aquí tenemos una potencia de 2000 vatios sobre la tensión ahí es de 240 voltios. Está conectada a toda la bobina secundaria. 240 voltios. Esto nos daría 8.33 periódico amperios. Entonces ya tendríamos ahí las dos corrientes, I1 e I2. Para el punto C, el voltaje de línea, pues simplemente el voltaje de línea va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje que llamamos nosotros voltaje de fase. En este caso, el voltaje de fase son 2400 voltios, que es lo que tenemos nosotros en el circuito primario. Entonces sería raíz de 3 por 2400 voltios. Y esto va a ser igual a 4156.92 voltios. O sea que esto es aproximadamente igual a 4157 voltios. Para el punto D, la potencia total entregada, pues si ya conocemos nosotros la potencia instalada en el secundario del transformador, sencillamente la potencia total que me va a entregar el transformador será 3 veces esa potencia, vamos a decir 3 veces la potencia de una fase. Entonces aquí tendríamos 3 por 3000 vatios y esto nos daría 9000 vatios. Ahí estaría la potencia total entregada. Y la razón de vueltas o la relación de transformación, aquí no tenemos el número de vueltas, pero la podemos determinar también con los voltajes. Entonces esa relación de transformación es igual al voltaje primario sobre el voltaje secundario. Aquí el voltaje primario son 2400 voltios y el voltaje secundario son, en este caso trabajamos con 240 voltios, que es el que se tiene allí para toda la bobina. Por tanto, la relación de transformación es 10. Eso quiere decir que lo que yo tenga aquí en el primario se reduce 10 veces en el secundario, como lo estamos viendo ahí. Bueno, en el próximo video entonces seguiremos trabajando con los transformadores y con la impedancia que se ve reflejada en el circuito primario.